Agustín, ¿cuál es el tema que vamos a tratar y por qué nos interesa o por qué te interesa a ti especialmente hablar de esto? Bueno, a ver, el tema ha sido objeto de muchas conversaciones entre tú y yo ya muchas veces, y es las malas interpretaciones o los errores de interpretación que habitualmente se cometen cuando se trata de explicar o de dar más o menos una idea aproximada, a veces un poco divulgativa, de qué son y cómo funcionan las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, es decir, los 5 argumentos para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Es muy habitual que en muchos niveles, por ejemplo en manuales de filosofía, que a veces lo único que explican sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino son las 5 vías, porque es lo más famoso, entonces a veces cometen unos errores de interpretación, muchas veces con ánimo de simplificar, ¿no? Simplemente con mala intención, ¿no? En muchos casos no es con mala intención, sino por una falta de comprensión de algunos conceptos, algunas ideas filosóficas fundamentales de Santo Tomás, que se hace a veces una caricatura, se hace una versión de las vías que no es muy adecuada, ¿no? Que no responde a lo que estos argumentos realmente o verdaderamente son. Y esto se ve no solamente en los manuales es muy habitual verlo, se ve también en otros medios divulgativos. En los últimos años, tanto tú como yo, Enrique, hemos publicado en nuestros respectivos canales algunos vídeos sobre las 5 vías de Santo Tomás, y creo que tanto tú como yo lo hicimos un poco con el ánimo de aclarar o clarificar algunas cosas que habíamos visto en otros vídeos de YouTube, sin hacer nombres, sin nombrar a nadie en particular, pero a veces sí que se veían algunas versiones de las 5 vías de Santo Tomás en distintos medios, particularmente en canales de YouTube, en los que claramente se cometían muchos errores de interpretación, y siguen apareciendo nuevos vídeos con esos mismos errores, ¿no? Entonces, simplemente con el ánimo de comentar un poco este asunto para que la gente que no conoce mucho del tema o que conoce algo del tema, pero aún así se puede ver desorientada por estas interpretaciones, pues esta charla yo creo que tiene un poco esa finalidad, ¿no? De aclarar algunos términos, algunas cosas. Sí, a mí me sorprende porque, bueno, ya lo iréis viendo cuando vayamos sacando los distintos errores, pero a mí me sorprende que además no es que sean errores que hay personas esporádicamente que cometen, sino que son siempre los mismos errores que continuamente se cometen a la hora de explicar las vías de una manera, eso que decías tú, divulgativa, ¿no? Y a mí me sorprende y realmente no termino de entender muy bien por qué sucede esto, porque es como tan fácil como, bueno, sea, con cualquier otro autor, cuando uno va a intentar explicar algo, sea en un manual, etcétera, pues no solamente va a consultar el autor, sino también va a intentar consultar qué es lo que dicen sobre ese tema de ese autor los intérpretes más cualificados, ¿no? Y tú vas a ver los intérpretes más cualificados de las vías tomistas y están continuamente reiterando y repitiendo, ojo con estos errores que son los que se cometen siempre, la vía no implica esta cosa, este error realmente está atacando a un hombre de paja, etcétera, etcétera. Pero aún así sigues viendo que salen nuevos vídeos de YouTube y siguen cometiendo los mismos errores, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que siga pasando eso, que a lo mejor con otros autores no pasa, pero que con Tomás de Aquino sí. Entonces, no sé muy bien, no sé si tú tienes alguna opinión al A ver, respecto. no, la verdad que el hecho de que sean siempre los mismos errores, bueno, de alguna manera muestra que efectivamente hay algo en el lenguaje técnico que utiliza Santo Tomás que para la mentalidad contemporánea es difícil de entender, es decir, que hay problemas de equívocos terminológicos, ¿no? Es decir, que una persona con el conocimiento, la cultura que tiene de ambiente, vamos a decir así, incluso a veces de ambiente intelectual, ¿no? Contemporáneo, va y lee las vías sin precaución, sin traducir los términos, sin fijarse qué quiere decir Santo Tomás cuando dice movimiento, qué quiere decir Santo Tomás cuando habla de causas, de series causales y ese tipo de cosas. Entonces, lo más normal es que uno lo interprete según el concepto común que uno tiene de esos términos, de esas palabras, y entonces que vuelva siempre a cometer los mismos errores. Esa es una explicación, que hay muchos equívocos terminológicos, ¿no? En el lenguaje técnico que utiliza Santo Tomás respecto de cómo usamos nosotros el lenguaje, y que eso produce esa misma
esos mismos errores una y otra vez. Otra explicación es que muchos autores simplemente cuando tratan de comunicar una idea a título divulgativo o a nivel divulgativo, simplemente se basan en lo que han dicho otros manuales anteriores o lo que han dicho otros divulgadores anteriores, y entonces esto es como cuando en un examen uno encuentra que El cinco mismo alumnos error. 5 alumnos han cometido exactamente el mismo error y eso no puede ser casualidad y entonces evidentemente ahí hay una transmisión del error, ¿no? Entonces eso yo creo que también explica un poco esto, ¿no? Estas dos cosas que te acabo de comentar y quizá también en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos puede haber una mala predisposición para la comprensión porque no se quiere aceptar la conclusión del argumento, ¿no? Es decir, si uno en realidad va a leer las vías de Santo Tomás para tratar de ver cómo ellas no funcionan en realidad y que entonces confirmarse en su agnosticismo o en su ateísmo, entonces va a ser muy fácil que construya un hombre de paja y que explique a su vez las vías como una cosa ridícula, ¿no? Es decir, muchos de los errores que vamos a explicar o de interpretación, si realmente uno se tomara en serio esa interpretación, tendría que pensar que Santo Tomás era idiota, ¿no? O que era una persona muy poco listo y que no había pensado mucho las cosas. Entonces, hay un principio hermenéutico fundamental, un Sí, principio de no tratar caridad, al autor como idiota, básicamente. efectivamente, Sobre ¿no? Es todo decir, si ha pasado a la historia de la filosofía. exactamente, si Sí, Santo Tomás de Aquino está, yo creo que nadie dudaría que puede estar en un top 10, vamos a decir así, en la historia de la filosofía, o si quieren en un top 20, pero no más atrás de eso bajo ningún criterio. Entonces, que haya cometido los errores tan obvios y tan elementales que se le achacan muchas veces cuando se explican las vías, las famosas 5 vías, uno tiene que dudar de uno y no del autor, ¿no? Y decir, bueno, esto no debe querer decir lo que yo estoy entendiendo. Vamos a ver si no hay algo más detrás de esto. Pero bueno, a veces no existe esa predisposición porque lo que hay es un sesgo de confirmación, como puede haberlo también del otro lado. Es claro, exacto. Cualquier un otro autor, autor, sí. efectivamente, pues, un autor teísta que se puede convencer a sí mismo de que hay algún argumento teísta que no es muy bueno, pues se convence igual porque como la conclusión le convence, entonces o sea, el sesgo de confirmación lo tenemos todos, no estamos exentos, pero en este caso yo creo que particularmente se ve muy acentuado. Oye, pues si te parece, empezamos. Entonces, lo hemos dividido en dos secciones. La primera, que son errores generales que afectan a todas las vías, ¿no? Porque son como maneras de malinterpretar un aspecto que se repite en todas las 5 vías. Y luego una segunda sección en la que son errores particulares de interpretación de cada vía, ¿no? Y entonces tenemos uno de cada una, ¿no? Entonces, si te parece, el primer error general que me habías dicho era el equívoco en el concepto de demostración o prueba. ¿Nos puedes explicar un poco qué quieres decir con esto? Bueno, a ver, es muy sencillo, ¿no? Me parece que es evidente que cuando a veces se habla de este tema, de las demostraciones de la existencia de Dios, no es lo mismo el concepto de demostración que tenía Santo Tomás que el concepto de demostración que tenemos nosotros a partir de la ciencia moderna y que es el paradigma cultural o social que nosotros tenemos para entender lo que es una demostración. Claro, muchas veces cuando, por ejemplo, en un debate entre un teísta y un ateo, el ateo dice, no, es que no hay ninguna evidencia de la existencia de Dios, latiguillo recurrente, ¿no? El ateo normalmente lo primero que dice es, no hay evidencia de la existencia de Dios, y eso él considera que es suficiente entonces para negar su existencia, lo cual también es un salto lógico y demás, ¿no? Pero bueno, normalmente cuando se habla de esto y uno dice, no, pero están las vías tomistas, entonces enseguida eso se descarta muy rápidamente diciendo, bueno, pero eso no son demostraciones, ¿no? Porque lo que se tiene en la cabeza es un tipo de demostración, un paradigma de demostración que tiene que ver con la verificación empírica, ¿no? Con el concepto moderno de demostración que está asociado a las ciencias experimentales y muchas veces en particular a la física, ¿no? Claro, si uno va con esa idea, con ese concepto de demostración a leer las vías tomistas, le va a parecer que es todo un delirio o que ahí no está nada probado, ni demostrado, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esa sería una primera cuestión. Por ejemplo, también hay quien interpreta mal, ¿no?, las vías tomistas como si fueran una especie de inferencia a la mejor explicación, cosa que tampoco es eso, ¿no? No es un razonamiento
que lo que pretende decir es, bueno, postulamos la mejor hipótesis para explicar los fenómenos, y la mejor hipótesis para explicar los fenómenos es la existencia de un Dios, una primera causa, o algo por el estilo, porque esa no es la idea que tiene Santo Tomás cuando presenta las 5 vías. ¿No? Es, bueno, hay un conjunto de fenómenos y frente a ese conjunto de fenómenos hay explicaciones alternativas y vamos a ver cuál es la más simple o ese tipo de cosas. ¿No? Eso es muy moderno también. Eso es muy moderno también, por eso digo, estoy mostrando lo que serían paradigmas modernos o contemporáneos de argumentos presuntamente demostrativos o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que mucha gente cuando lee las vías de Santo Tomás y cuando trata de explicarlas, lo que tiene en la cabeza es este paradigma de la demostración científica o de la inferencia a la mejor explicación, y eso directamente bloquea la posibilidad de entender de qué se habla allí. Porque Santo Tomás, cuando habla de demostración, y de hecho lo explica muy concretamente en los artículos anteriores, lo que pasa es que muchas veces quienes intentan explicar las vías de ese modo divulgativo, lo que hacen es ir directamente al cuerpo del artículo 3, ¿no? Es decir, primera parte de la suma teológica, primera parte, cuestión 2, artículo 3, que es donde está las famosas 5 vías. Entonces van directamente al cuerpo del artículo a ver esos famosos 5 argumentos y no leen todo el contexto y toda la explicación anterior que hace Santo Tomás, donde él explica que la existencia de Dios es demostrable mediante un argumento quia, es decir, un argumento que va de los efectos a las causas, y ahí Santo Tomás apela directamente a la noción aristotélica de demostración, tal como aparece en los segundos analíticos de Aristóteles, ¿no? Entonces yo tengo ahí un textito, te lo cito rápidamente, ¿no? Dice Aristóteles en los primeros segundos analíticos: creemos que sabemos una cosa sin más, pero no del modo sofístico y accidental, cuando creemos conocer la causa por la que es la cosa, que es la causa de aquella cosa y que no cabe que sea de otra manera. Hasta ahí Aristóteles, ¿no? Entonces, tenemos conocimiento demostrativo cuando conocemos la causa de algo, sabemos que esa es la causa y sabemos que necesariamente es la causa, que no puede haber otra causa que esa. Y a continuación, ¿no? Ahí mismo, continúa Aristóteles, dice: a la demostración la llamo razonamiento científico, y llamo científico aquel razonamiento en virtud de cuya posesión sabemos. Paréntesis, ¿no? Es un razonamiento que hace saber, sería la definición de demostración aristotélica, pero continúo con el texto. Dice: sí, pues el saber es como estipulamos, es necesario también que la ciencia demostrativa se base en cosas verdaderas, primeras, inmediatas, más conocidas, anteriores y causales respecto de la conclusión. Bueno, hasta ahí el texto, ¿no? Esto merecería una explicación más detallada, pero básicamente lo que dice Aristóteles es: cuando nosotros tenemos un razonamiento, es decir, un silogismo, que parte de premisas que son verdaderas, que son primeras, es decir, más conocidas, más inmediatas, etcétera, que la conclusión, y que son causa lógica de la conclusión, es decir, que de esas premisas, razonando lógicamente con validez, se sigue la conclusión necesariamente, entonces ahí tenemos ciencia, y ese razonamiento que parte de premisas verdaderas y es lógicamente válido, entonces es propiamente hablando una demostración. Eso es lo que Santo Tomás entiende por demostración, el silogismo que hace saber, o un razonamiento que parte de premisas verdaderas y más conocidas que la conclusión, y que siendo en su estructura lógica válido, entonces necesariamente concluye en lo que concluye, ¿no? Vamos a decir así. Claro, si esto es la demostración y si Santo Tomás lo que propone es que esas 5 vías son demostraciones, entonces no está, por un lado, no está diciendo, bueno, hay una comprobación empírica de la conclusión, la conclusión no se comprueba de modo experimental. En todo caso, las premisas estarán más o menos cercanas a la experiencia sensible, y Santo Tomás en las primeras vías, sobre todo en la primera, la segunda, la tercera, bueno, y la quinta también, ¿no? Trata de partir de cosas que son inmediatamente evidentes para la experiencia sensible. Si las premisas están fundadas en la experiencia, ¿no? La experiencia es inmediatamente evidente y el razonamiento está lógicamente estructurado de manera válida, entonces la conclusión se va a seguir necesariamente de esas premisas, y nosotros podemos tener certeza de la verdad de la conclusión porque tenemos certeza de la verdad de las premisas y tenemos certeza de la validez del razonamiento. Entonces, si las premisas son verdaderas, la conclusión será verdadera, aunque nosotros no podamos tener experiencia de aquello que se presenta en la conclusión, ¿no? Sin embargo, entendemos y sabemos con certeza que la conclusión tiene que ser necesariamente verdadera. Y por otro lado, eso descarta también que estemos hablando de una inferencia a la mejor explicación, porque lo que está diciendo esto, si lo que Santo Tomás propone como demostración
es esto, ¿no? Y las 5 vías son demostraciones, entonces no cabe otra explicación alternativa al fenómeno que se quiere explicar que no sea la existencia de esa primera causa o de Dios o lo que sea, ¿no? Entonces, con esto, si nosotros entendemos qué quiere decir Santo Tomás con demostración, evitamos estos equívocos con respecto a esta cuestión, ¿no? A pensar que, bueno, pero entonces no demuestra nada porque la conclusión está fuera de la experiencia o está fuera de lo verificable, o, bueno, pero si es una inferencia, la mejor explicación, el naturalismo sería una mejor explicación y ese tipo de cosas. Entonces, de entrada, esta es una primera aclaración que es muy importante, yo creo, hacer y que no es habitual que se haga cuando se explican las vías, ¿no? Quizá también, no sé si estarás de acuerdo, pero quizá también hay una confusión en lo que el moderno piensa que tienen que ser las premisas o que tienen que tener las premisas para realmente transmitir certeza sobre la conclusión, ¿no? Porque a lo mejor el moderno pues mirará las vías de Tomás y dice, pero esto está empezando con la experiencia sensible, con el movimiento. Yo de esto puedo dudar todo lo que quiera, o el principio de causalidad, esto también puedo dudar muchísimo y tal, ¿no? Entonces quizás hay también una confusión, o sea, cuando Tomás o Aristóteles dicen que las premisas tienen que ser ciertas o inmediatamente evidentes y tal, hay como una confusión entre lo que se está entendiendo por evidente en Tomás y Aristóteles y lo que el moderno entiende por evidente, ¿no? Sí, no, eso está claro, ¿no? Es decir, Santo Tomás razona, siguiendo a Aristóteles, partiendo de la experiencia sensible, de lo que podríamos llamar la experiencia del sentido común. Y eso, evidentemente, efectivamente, en la filosofía moderna es puesto entre paréntesis, es puesto en duda, ¿no? Se busca una certeza absoluta de la cual partir y la búsqueda de esa certeza absoluta hace que se cuestionen, yo creo que de manera indebida, ¿no? De manera ilegítima, algunas cosas de las cuales no es posible dudar y de las cuales si uno duda ya es imposible luego que salga de la duda, ¿no? Es lo que le pasa a Descartes, tu amigo, ¿no? Es decir, yo sé que a ti te gusta mucho Renato. Entonces, ese principio moderno de que tenemos que buscar una certeza absoluta y partir de una certeza completamente absoluta en lo que desemboca en el escepticismo total y la destrucción de la verdad, ¿no? Y del conocimiento de la verdad. Pero bueno, evidentemente si se ponen esas exigencias en el comienzo de la demostración, efectivamente no se va a llegar nunca a la conclusión. Yo en el vídeo que hice sobre las 5 vías, en la primera parte, no sé si en la segunda parte, explicaba algunos, vamos a decir así, certezas del sentido común, algunas certezas del sentido común, podríamos llamarle del conocimiento ordinario, para no llamarle del sentido común, algunas certezas del conocimiento ordinario que los argumentos de Santo Tomás suponen y que no pretenden demostrar en absoluto, ¿no? Parten de ellos y se supone. Y quien no acepte naturalmente esas certezas del conocimiento ordinario, entonces no va a poder progresar en el argumento, es decir, se va a quedar en el punto de partida y no va a avanzar. Pero yo creo que hay quien tiene la carga de la prueba, como siempre en general, es quien quiera mostrar que esas certezas del sentido común o del conocimiento ordinario es legítimo dudar de ellas. Ya conocemos los argumentos cartesianos y todo lo demás, pero me parece que en cualquier caso poner en duda eso puede derivar no solamente en un escepticismo respecto de las vías de Santo Tomás, sino un escepticismo respecto de muchas otras cosas, respecto del conocimiento científico, que también parte de la experiencia ordinaria, y respecto de muchas otras cosas que quizá quien quiere negar la validez o la verdad de la conclusión de las vías no estaría dispuesto a negar si se le pone frente a esas consecuencias, ¿no? Es decir, si la persona que dice, bueno, pero puedo dudar del movimiento, puedo dudar de esto, puedo dudar de aquello, etcétera, de ahí se pueden seguir una serie de consecuencias mucho más serias o mucho más graves que negar las vías tomistas y que pueden colisionar con otras creencias que esa persona pueda tener muy arraigadas. Entonces, claro, siempre es cómodo jugar la carta del escepticismo total hasta cierto punto, ¿no? Porque si uno la juega Sí, hasta que uno tiene que ir al baño o tiene hambre o algo. si uno la juega hasta las últimas consecuencias, entonces tampoco va a poder ni siquiera mantener un diálogo con la persona con la que quiere mantener esta Sí. cuestión de las vías, ¿no? Este diálogo Sí. sobre... Sí, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, lo más común quizás es como la objeción
al principio de causalidad, ¿no? En plan, pues que esto de las causas, la relación entre causa y efecto es solo una categoría mental, es algo que ponemos nosotros sobre la realidad, no está en la realidad y tal, y dices, bueno, vale, sí, puedes adoptar esa posición, pero te das cuenta de que esa posición, por ejemplo, implica también un rechazo del realismo científico, porque entonces Totalmente. la ciencia no está conociendo causas que realmente están ahí, sino que simplemente está catalogando de manera instrumentalista pues determinados fenómenos y tal, pero que los cataloga de esa manera, pero que se podrían catalogar de otra, ¿no? Entonces a lo mejor la gente como que es como, hay veces que a mí me da la sensación de que cuando estamos discutiendo acerca de la existencia de Dios, es como que nos permitimos poner en duda cosas que no pondríamos en duda en ninguna otra circunstancia, ¿no? Entonces, Efectivamente. no sé, yo creo que hay a veces ese doble estándar. Totalmente, no, coincido plenamente y el ejemplo que has dado me parece muy acertado porque normalmente quien es escéptico respecto de las vías tomistas suele muchas veces, ¿no? Pero no siempre, pero muchas veces suele ser aquel que dice, no, pero el conocimiento válido y verdadero es el científico, tal, este tipo de cosas, y no cae en la cuenta de que puede estar incurriendo en una inconsistencia muy fuerte al negar la evidencia del punto de partida de las propias vías de Santo Tomás, porque eso destruiría por completo también efectivamente la validez del conocimiento científico, el valor del conocimiento científico. 100% de acuerdo, sí. Bueno, y todo esto naturalmente viene de Hume y de Kant, ¿no? Es decir, el cuestionamiento a la noción de causalidad, al concepto de causalidad, ¿no? Por parte de Hume. Claro, él pone entre paréntesis la causalidad, dice, bueno, no podemos tener ninguna impresión sensible de la causalidad y por lo tanto, entonces, pues, esto es una mera costumbre, una asociación de fenómenos y tal. Muchas veces no se cae en la cuenta de lo destructivo que es este concepto, respecto no solamente de las vías tomistas, sino respecto de prácticamente todo nuestro conocimiento y nuestras Sí, certezas de la vida. del conocimiento sensible mismo, ¿no? Porque uno asume que sus impresiones están causadas por un objeto externo y que es precisamente esa conexión causal la que Exacto, hace que esas impresiones sensibles sean impresiones de un objeto externo, ¿no? Entonces, si tú no tienes ahí el principio de causalidad, pues ya está, es un totalmente, escepticismo radical en el que estás encerrado en tu experiencia totalmente. subjetiva que es completamente bruta, ¿no? Esto Entonces, mismo es lo que le pasa a Kant, ¿no? Es decir, si la causalidad es una categoría del entendimiento para enlazar fenómenos y tal, entonces, pues directamente vayamos al idealismo al absoluto. idealismo, exacto. No se puede explicar de qué forma el noumeno, la cosa en sí, puede tener algún tipo de causalidad sobre nuestro conocimiento. Sobre el fenómeno. No hay Si conexión entre fenómeno y fuera noumeno. una causalidad material, ¿no? Es decir, la materia, el conocimiento, sí, lo que sea, pero alguna conexión causal tiene que haber y si no, es imposible explicar eh, o es imposible escapar del idealismo, ¿no? Y claro, normalmente quien quiere defender la posición de Kant no quiere caer en el idealismo absoluto, justamente lo que quiere es Pero mostrar que, también es muy poco científico el idealismo también. claro, bueno, y se supone que Kant es el que nos permite, digamos, salvar la objetividad de las ciencias empíricas, de la física y de tal, y poner simplemente la metafísica entre paréntesis, ¿no? Pero con ese concepto de causalidad, pues difícilmente se pueda ir muy lejos, ¿no? Entonces, todo esto sin querer caricaturizar. Hace un rato dijimos que no había que caricaturizar a los autores y tal, y hay que tratarlos con caridad hermenéutica. Entonces, con la caridad hermenéutica que merecen Hume y Kant, por lo menos decir que no hay por qué de entrada comprar su concepto de causalidad, porque te habrás encontrado, yo me he encontrado también con alguna persona que al explicar las vías tomistas simplemente apela al concepto de causalidad de Hume o al concepto de causalidad de Kant para decir, bueno, como la causalidad es lo que dijo Hume o lo que dijo Kant, entonces lo que dice Santo Tomás no tiene ningún sentido. Bueno, hombre, comprar tan fácilmente el concepto de causalidad de Hume o de Kant es algo que no está suficientemente justificado, ¿no? Es decir, o por lo menos presenta una justificación de por qué crees que el concepto de Hume o el concepto de Kant de causalidad serían más consistentes o mejores que el concepto aristotélico, que es en última instancia el que utiliza Santo Tomás. Vale, pues Agustín, pasamos al segundo error que quizás no estás de acuerdo conmigo, pero a mí
personalmente me parece el más común de todos los errores. Además, es un error que incluso, o sea, yo mismo cometía antes de meterme a estudiar como a fondo la filosofía de Tomás, pues porque, bueno, porque es verdad que lo que tú decías antes, una lectura así prima facie del texto de las vías en la suma, sin poner entre paréntesis nuestras propias categorías modernas y contemporáneas, te lleva a, por ejemplo, interpretar las 5 vías como que son una especie de una forma del argumento cosmológico Kalam. Y entonces lo que están diciendo es que el paso de la imposibilidad del infinito, lo que está diciendo es que no, o sea, en una serie que vaya hacia atrás en el tiempo no puede ser infinita y que tiene que haber un primero en esa serie, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo interpretaba las vías así, hasta que cogí el de Eternitate Mundi, de Santo Tomás, uno de sus últimos opúsculos y tal, y voy y leo con sorpresa que Tomás de Aquino me está diciendo que no, que el mundo, filosóficamente hablando, podía perfectamente haber sido eterno, lo que pasa es que por la fe sabemos que no es eterno, sino que tiene un comienzo, pero que filosóficamente hablando no se puede demostrar que haya tenido un comienzo. Y entonces yo me quedé en plan, pero ¿cómo se come esto? Porque yo pensaba que las vías me estaban diciendo que efectivamente que el universo ha tenido un comienzo, que hay una primera causa en el pasado y tal. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está exactamente el error al interpretar las vías de esta manera? Bueno, tú me haces la pregunta, pero sabes perfectamente cuál es el error, ¿no? Entonces, pero bueno, ya que estamos, lo escenificamos o lo actuamos. Para poner un poco en contexto, las vías tomistas, sobre todo las 3 primeras, ¿no? La primera, la segunda y la tercera vías, tienen un paso argumental, que es el famoso paso de la imposibilidad de regresión al infinito. Es decir, que no se puede ir al infinito en una serie causal. Es decir, que si nosotros partimos de un efecto determinado, por ejemplo, el movimiento o lo que sea, ¿no? Vamos a poner el movimiento, que es el de la primera vía. Si partimos de un efecto determinado, como es el movimiento, y concluimos que tiene que haber una causa, porque el movimiento es paso de la potencia al acto, nada pasa de la potencia al acto, sino por algo que ya está en acto. Entonces, aquello que es causa del movimiento, a su vez, o es causado por otro, o ahí se detiene la cadena, y si es causado por otro, a su vez puede ser causado por otro, pero no se puede ir al infinito, ¿no? Es decir, tanto en la primera como en la segunda como en la tercera vía, tienen un momento en el que dicen no se puede ir al infinito en una cadena de causas, o en una serie de causas, y por lo tanto tiene que haber una primera causa del movimiento en la primera vía, de las causas eficientes en la segunda vía, de los seres necesarios por otro en la tercera vía, etcétera, ¿no? Entonces, aquí efectivamente, si uno lo lee sin tener absolutamente ninguna idea de los conceptos fundamentales de la metafísica de Santo Tomás, puede interpretar que se está hablando de una serie causal que se extiende en el pasado y que no podría tener un pasado infinito, ¿no? Es decir, que las series causales se pueden remontar en el pasado hasta un punto determinado, pero que no pueden ir infinitamente hacia el pasado. Y sin embargo, como bien tú dices, efectivamente, en su opúsculo sobre la eternidad del mundo, Santo Tomás lo que viene a explicar o lo que nos viene a decir es que eso es perfectamente posible. Es decir, es perfectamente posible que el mundo hubiese tenido un pasado infinito. Y de hecho, filosóficamente, no podemos concluir nada contrario a eso, aunque según la fe, dice Santo Tomás, nosotros sabemos que el universo ha tenido un comienzo temporal porque la Biblia, la revelación, dice en el comienzo Dios creó el mundo, etc., ¿no? Entonces, que ahí hay un comienzo temporal del universo, pero que conceptualmente hablando, filosóficamente hablando, o metafísicamente hablando, no hubiera sido imposible que el pasado fuese infinito, es decir, que la serie de causas anteriores en el pasado a los estados actuales del mundo, o el estado actual del mundo, hubiera sido infinita. Entonces, para entender cómo no hay inconsistencia o cómo no hay incoherencia entre esta afirmación que hace Santo Tomás en De Eternitate Mundi y la afirmación que hace en las vías de que no se puede ir al infinito en una serie de causas, lo que hay que entender es que está hablando de dos series causales esencialmente diferentes en un caso y en otro. En el caso de la posible eternidad del mundo, de lo que habla Santo Tomás es de lo que se llaman causas accidentalmente subordinadas. A veces se les llama causas accidentalmente subordinadas en el pasado. Es una terminología técnica que no se encuentra en Santo Tomás, pero que a veces se la ha explicado así y yo creo que se puede admitir, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, son causas que en algún momento del tiempo, en algún tiempo anterior, ejercieron su causalidad y fueron
determinantes para que se produjera un determinado efecto, pero que actualmente no están ejerciendo su causalidad sobre aquello que es efecto de ellas, vamos a decir así. Entonces, para poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Mis padres me engendraron a mí, pero y entonces son causas de mi generación, causas de que yo llegue a ser, de que yo haya llegado a ser, y sin embargo en este momento no me están engendrando, ni me están concibiendo, ni nada por el estilo. Y lo mismo pasa con mis abuelos engendraron a mis padres, pero ahora todos mis abuelos están muertos y mis padres siguen vivos, y por lo tanto ejercieron su causalidad en el pasado, pero no la están ejerciendo en el presente, es decir, actualmente no ejercen su causalidad. A esas cadenas causales que ejercieron su causalidad en un momento determinado en el pasado, pero que no ejercen su causalidad actualmente, se les llama causas accidentalmente subordinadas, y en ese género de causas, dice Santo Tomás, se podría ir perfectamente al infinito, no habría conceptualmente ningún problema en ir al infinito. Pero, dice Santo Tomás, hay otro género de causas, que son lo que se llama causas per se, ¿no? Él las llama causas per se, otros autores las llaman causas esencialmente subordinadas, que son las causas que, para ejercer su causalidad, tienen que estar al mismo tiempo recibiendo su causalidad de otro. Es decir, que ejercen su causalidad actualmente, en el presente, y que para ejercer su causalidad dependen de otro, es decir, que reciben su causalidad de otro. Entonces el ejemplo que pone Santo Tomás, por ejemplo, la mano que mueve el bastón, que a su vez mueve una piedra, ¿no? Entonces, claro, el bastón por sí mismo no mueve la piedra, sino que recibe su causalidad de la mano, y no podría estar moviendo la piedra si no estuviera recibiendo a su vez su movimiento de la mano, y así hay que seguir, y en esa serie no se puede ir al infinito. ¿Por qué no se puede ir al infinito en las causas esencialmente subordinadas o en las causas per se? Bueno, sencillamente porque si cada una de ellas recibe su causalidad de otro, ¿no? Si fuese infinita la serie, entonces todos sus eslabones, vamos a decir así, tienen su causalidad recibida, ¿no? Y no hay ninguna que inicie la serie causal, es decir, entonces, y no habría efecto entonces, ¿no? Ninguna de las causas intermedias causaría, y el efecto no se podría producir si no hubiera una causa primera en ese orden, ¿no? Entonces, para entender esto, lo que hay que entender es que las causas esencialmente subordinadas son lo que Santo Tomás llama causas instrumentales, es decir, son causas que solamente causan en la medida en que reciben su causalidad de otro. Y si todas recibieran de otro, no habría causalidad ni habría efecto. Por lo tanto, tiene que haber necesariamente un primero. Entonces, esto es muy importante porque efectivamente cuando uno ve las explicaciones que se dan a nivel divulgativo o a título divulgativo de las vías tomistas, es muy, muy, muy frecuente, casi lo más frecuente, es decir, a priori uno tiene que esperar que se van a equivocar, ¿no? Es decir, cuando uno dice, salió un nuevo vídeo sobre las 5 vías, vamos a verlo, pero a priori lo más probable es que esto no lo entienda, ¿no? Y efectivamente, entonces, cuando llegan a este punto dicen, bueno, como la madre y el padre y el abuelo y tal, o el perro Las y fichas de dominó. las fichas de dominó, efectivamente, y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces uno cuando se encuentra con esa clase de ejemplos ya se da cuenta de que la persona que está explicando las vías no ha entendido el asunto, ¿no? Es decir, porque esos ejemplos que ponen, ¿no? De la generación, del nacimiento, de uno, de otro, etcétera, etcétera, ya son ejemplos de causas accidentalmente subordinadas. Y al ser causas accidentalmente subordinadas, no habría ningún problema en ir al infinito, y eso Santo Tomás lo reconoce, ¿no? Entonces, si quieres, mira, tengo aquí a mano justo un texto de la Suma Teológica, cuestión 46, artículo 2, ¿no? Respuesta al argumento 7, donde dice, es imposible proceder al infinito en las causas eficientes per se, es decir, que las causas que se requieren per se, es decir, por sí mismas, para producir un efecto, se multiplican al infinito. Por ejemplo, que la piedra fuera movida por el bastón y el bastón por la mano, y así al infinito. Pero sí se puede proceder al infinito en las causas eficientes por accidente, ¿no? Y da un ejemplo allí donde dice, bueno, por ejemplo, un carpintero está clavando una mesa y puede usar infinitos martillos distintos para clavar el mismo clavo, y no hay ningún problema, porque los martillos respecto de ese clavo son causas accidentales, ¿no? Es decir,
están subordinadas, pero accidentalmente. Yo puedo usar un martillo en un momento, otro martillo en otro momento, y podría usar infinitos martillos y no habría ningún problema, ¿no? Con lo cual, yo creo que este es un tema nuclear, conceptualmente nuclear. Si no se entiende esto, no se entiende nada, ¿no? Es decir, básicamente se caricaturizan las vías y, bueno, sencillamente no se entiende por qué Santo Tomás postula la imposibilidad de regresión al infinito, ¿no? Sí, sí, es que además es como súper curioso porque es que me pasa completamente lo que tú dices. Cuando leo a alguien o veo un vídeo o lo que sea y llego al paso de la imposibilidad del infinito y veo que me está explicando que Tomás pensaba que, claro, pensad en las fichas de dominó, que tiene que haber alguien que haya movido la primera ficha o que tiene que haber un primer padre y una primera madre, lo que sea, en ese momento sé que lo está interpretando como una serie accidentalmente ordenada. Y lo irónico es que Tomás le diría que no, que perfectamente puede haber una serie infinita de dominós que llevan transmitiéndose el movimiento desde toda la eternidad o una serie infinita de padres e hijos que llevan engendrándose desde toda la eternidad y tal. Porque eso no es lo que está negando, ¿no? Sino que lo que está negando es que puedan ser, que pueda no haber primer miembro en una serie per se, como tú decías, ¿no? A mí me gusta mucho, como ejemplo de serie per se, el de la olla, que tú metes agua, metes los macarrones y tal, pero a menos que la pongas al fuego no se va a calentar, ¿no? Entonces el fuego ahí actúa como causa primera respecto del efecto de, pues le transmite el calor a la olla con ese calor que recibe y precisamente porque recibe y porque está recibiendo el calor lo puede transmitir también al agua y el agua lo mismo, porque recibe y está recibiendo, porque está recibiendo el calor lo puede también transmitir a los macarrones y tal, ¿no? Yo me acuerdo una vez, pero esto no sé si a lo mejor lo interpreté mal, a lo mejor tú lo tienes en mente, pero yo recuerdo haberle leído a Tomás que incluso, o sea, hipotéticamente hablando, una serie per se podría ser infinita, hipotéticamente hablando, pero que así todo tendría que tener como un primer miembro. Es decir, como incluso supongamos que, es que no me acuerdo dónde lo leí, espérate que lo tenía apuntado en alguna parte. Mira, También. sí, comentario de la metafísica 2.3.303. Es irrelevante que haya un número finito o infinito de causas intermedias, pues mientras posean la naturaleza de una causa intermedia, no pueden ser la causa primera del movimiento. O sea, Ajá. como diciendo que de alguna manera, o sea, incluso hipotéticamente hablando, si hubiera infinitas causas intermedias, aún así tendría que haber una causa primera que estuviera de algún modo fuera de la serie que les estuviera dando la causalidad, porque si no, la causalidad que están exhibiendo como causas segundas o intermedias sería bruta, no tendría sería ininteligible esa Ya. presencia causal, ¿no? Es como si Tomás estuviera diciendo, imaginaos que tuviéramos una serie infinita de ollas Sí. y la última está calentando los macarrones. Entonces Ya. es en plan, es imposible que en esa serie solo haya miembros que de por sí no tienen ningún poder, o sea, que miembros que de por sí no tienen ningún poder para calentar los macarrones estén calentando macarrones, ¿sí? Ya. Por mucho que sean infinitos, tiene que haber algo externo a la serie que esté transmitiendo ese poder a la serie entera, ¿no? Aunque sean. Entonces, yo creo que eso es como. Habría que ver si Santo Tomás, me interesa mucho leer el contexto, habría que ver si Santo Tomás lo plantea como una especie de contraposible Yo creo que es eso, sí, sí, sí. o si lo plantea como, bueno, esto es posible, pero aún así hace falta un primero. Me da Sí. la impresión de que es lo primero, es decir, que lo plantea como una especie de contraposible, es decir, eso no es posible que no haya un primero, pero Pero si aún lo si eso fuera, fuese posible, tendría que haber uno afuera, ¿no? exacto. Santo Tomás utiliza mucho esos razonamientos contraposibles. Entonces, me interesa, voy a ver claro, el libro 2 de la metafísica, que es, tú dices que es un texto del comentario del libro 2. El libro 2 es donde está precisamente más desarrollado este tema de las causas, de las series causales, pero creo que es de dudosa autenticidad, es decir, que no se sabe si Aristóteles realmente escribió ese libro 2. ¿Eh? ¿En Eh, serio? bueno, El no, libro 2 de la metafísica. tengo dudas sobre este tema, yo no soy un experto en Aristóteles, ni muchísimo menos, pero Después de este stream, me voy a ir a llorar, creo porque no haberle solo. escuchado, creo haberle escuchado
a Alejandro Vigo, no quiero ser una autoridad, invocar una autoridad tan fuerte como él y decir una cosa falsa, pero, o vamos a decir así, o que pueda inducir a error, pero creo haberle escuchado alguna vez a Alejandro Vigo decir que el libro 2 de Vale. la metafísica es de dudosa autenticidad, como mínimo. Sí. ¿Sí? No solo hemos perdido un montón de obras de Aristóteles, sino que las que tenemos no estamos seguros de que Sí. haya partes que las haya escrito él, ¿no? Sí, sería una pena para el Sí. tomismo en general porque Santo Tomás cita mucho el libro 2 de la metafísica y lo cita, por Ah, ejemplo, en la cuarta vía de la participación. En vez de citar a ah. Platón o algún autor platónico, cita Sí, es justo el texto más platónico que puede encontrar en el corpus de encontrarte a Aristóteles, Aristóteles. Eso siempre me pero, parece pero es del curiosísimo. libro 2, ¿no? Ah, Entonces, mira, 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 qué bueno. Vale, bueno, vale, nada, vale. pero bueno, habría que ver. Curiosidad. Esto me interesa mucho porque justamente te comentaba, estuve leyendo a Suárez y Suárez sí que lo plantea como posible, es decir, es posible que metafísicamente hablando, una serie infinita de causas esencialmente subordinadas o subordinadas per se. Bueno, al Yo menos eso sí, le entendía a Suárez. ya lo miraré en su contexto, pero porque ahora mismo no tenía en mente, me he acordado porque lo tenía por aquí y tal. Pero yo siempre he entendido que él lo decía de esa manera, como por imposible, ¿no? O sea, Sí, no es posible, pero asumiendo que fuera posible, incluso entonces necesitaría un miembro primario, porque la cuestión no está o sea, el problema no está en que la serie sea o no infinita, sino en que los miembros segundos, la causalidad que tienen, no es la tienen recibir, por sí mismos, sino que la tienen la recibida. tienen recibido. Entonces, como la tienen recibida, la tienen que estar recibiendo de algún sitio. Si no, sería ininteligible que estuvieran exhibiendo. O Bueno, sea, lo que pasa es que eso lo que quiere decir es que tiene que haber un primero. Con lo cual, exacto, bueno, ya, claro. no sé Sí, qué querría decir que fuera infinita esa serie. ya, ya, ya. Porque, Por eso creo que lo está planteando como en plan, bueno, si alguien se quiere poner farruco y decir que podría ser infinita, claro, incluso si sí, si lo aceptamos, como cuando dice, si por imposible no hubiera ningún intelecto, entonces el ente no sería verdadero, ¿no? Es decir, claro, bueno, exacto. claro, pero es que la cuestión es que Es eso que es sí que lo hay, imposible. exacto. Sí. Es imposible que no haya ningún intelecto. Y lo mismo cuando dice, si fuera posible un fuego en sí, sería infinito, ¿no? Y tendría toda la potencia del fuego, o una blancura en sí, Mm. etcétera, etcétera. Una blancura subsistente tendría todo el poder de la blancura y ese tipo de cosas. Son contraposibles, ¿no? Porque él mismo sabe que la blancura no puede subsistir porque es de suyo un accidente y ese tipo de cosas. Bien, nos hemos ido un poco por las ramas con este asunto, pero está súper No, pero interesante. creo que es importante porque, como te decía, yo creo que es el error número uno de interpretación Sí. de las vías, de leer las vías y, o sea, no es por denigrar a nadie, porque yo mismo cometía ese error al leerlas Es de lo una más manera normal, completamente moderna, exacto. es lo Es más, la lectura más natural para un moderno. efectivamente, el sentido común lleva por ahí, vamos a decir así, ¿no? Entonces aquí hay es un caso, un punto en el cual hay que ir un poquito, no en contra del sentido común, pero un poquito más allá y entender exactamente de qué está hablando, ¿no? Entonces también es muy importante entender, leer el De Eternitate Mundi, porque ahí Santo Tomás cuando explica por qué es posible un mundo infinito y sin embargo el mundo sería creado, ahí entra de lleno el concepto de causalidad, ¿no? Es decir, dice, bueno, que el mundo sea creado no significa que ha tenido un comienzo en el tiempo. Que el mundo sea creado significa que es actualmente y en todo momento dependiente en el ser de una causa primera del ser, que es Dios. Si uno entiende la causalidad de esa manera, es decir, como una dependencia actual en el ser, entonces es evidente que no puede haber una serie infinita de causas del ser de una cosa. Si uno entiende eso, entiende que el concepto moderno de causalidad, humeano, etcétera, en el cual tiene que haber una sucesión entre la causa y el efecto, la causa siempre es temporalmente anterior al efecto y ese tipo de cosas, no es claramente el concepto de causalidad que tenía Santo Tomás, ¿no? Que es de dependencia en el ser, de dependencia actual en el ser. Pero eso es importante. O sea, es importante leer más allá de las 5 vías, ¿no? Leer otras cosas que Santo Tomás ha dicho en otros sitios. En la propia Suma Teológica, cuando trata de la creación, en la cuestión 44 y de ahí en adelante, también aparecen estos temas, ¿no?
Entonces, el problema muchas veces es simplemente ceñirse a lo que dice el texto de las vías y no explorar otros textos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues pasamos al tercer error general, que ya es el último de esta sección, que ese también es muy común. Es verdad que hemos dicho que el anterior era el más común, pero ahora estaba como leyendo este y digo, bueno, pues el segundo y el tercero se están como ahí pegando por ese puesto y tal. Y es el Sí, error de decir, pero vamos a ver, Santo Tomás aquí como mucho llega a que hay un primer motor, que hay un ser necesario, que hay una causa incausada, que hay un gran arquitecto del orden cósmico y tal, pero yo puedo aceptar perfectamente todos los pasos de las 5 vías y eso no me lleva a la existencia de Dios, ¿no? Entonces esto no es Dios. Entonces aquí Santo Tomás se olvidó de esto. Este paso tan crucial, pues era un poquito cortito y no se dio cuenta de que, de que cojeaba mucho por este lugar sus vías. Entonces, ¿qué pasa sí, aquí? sí. ¿Dónde está el problema? Bueno, a ver, aquí hay que decir dos cosas, ¿no? La primera es que Santo Tomás escribe en un contexto social, cultural e histórico muy concreto y muy determinado, en el cual a la noción prefilosófica de Dios, al concepto prefilosófico de Dios, pertenecía, vamos a decir así, el rasgo de ser el creador o la causa primera, ¿no? Es Ser decir, primero. efectivamente, el ser primero, la causa primera, el creador en concreto, porque él es cristiano y escribe para cristianos, sobre todo la Suma Teológica, que es para aspirantes a, a estudiantes de teología. Entonces, no hace falta en ese contexto aclarar mucho más. Si se demuestra que hay una causa primera, ya prácticamente se ha demostrado que existe Dios, porque en la noción prefilosófica, la noción común, la noción de conocimiento ordinario, vamos a decir así, que todo el mundo tenía de Dios, estaba incluido el que Dios era la causa primera de todo cuanto existe, es decir, el creador. Entonces, si yo pruebo que hay una causa primera del movimiento, una causa primera de las causas eficientes, un ser necesario por sí, etcétera, va de suyo, es evidente en ese contexto social, cultural, repito, ¿no? Intelectual en el que está Santo Tomás, es evidente que se está hablando de Dios. Y por eso él lo dice así, dice, bueno, esto es lo que todos llaman Dios. Es decir, no es una definición de Dios, una definición esencial, ¿no? Porque él justo un par de artículos antes, o un artículo anterior, dice que no todos entienden por Dios lo que el argumento de Anselmo, no menciona Anselmo, dice, ¿no? Es decir, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Lo cual es verdad, no todos entienden por Dios aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, pero en el contexto social, cultural e intelectual de Santo Tomás, todo el mundo entendía que Dios era una causa primera, y de hecho el propio San Anselmo, una de las primeras cosas que dice en el proslogion es, bueno, Dios es el creador, o sea, es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, es el creador de todas las cosas y todo lo demás. Con lo cual hay una especie de contexto en el cual ese paso se admite prácticamente sin cuestionar, ¿no? Es decir, entonces Santo Tomás, escribiendo en ese contexto, no necesita demostrar que una causa primera del ser, o una causa primera de toda actualidad, o una causa primera de toda causa eficiente, etcétera, etcétera, es Dios, porque eso ya va de suyo, ¿no? Y de hecho, no solo en el contexto de Santo Tomás, es básicamente históricamente la asociación entre Dios y la primera causa se remonta a la filosofía antigua, a la filosofía incluso presocrática, ¿no? A mí siempre me gusta mencionar el libro de Werner Jäger, ¿no? Es decir, la teología de los primeros filósofos griegos, porque allí Jäger explica que la búsqueda del arjé era la búsqueda de lo divino, es decir, el arjé o el primer principio de la realidad es divino para los presocráticos, ¿no? Entonces eso rompe un poco el mito del paso histórico del mito al logos, ¿no? Es decir, siempre se Sí. suele explicar que en la cultura griega hay un paso del mito al logos, porque empieza la filosofía, la explicación racional, y se olvida la explicación mitológica o religiosa o lo que fuera. Sí, casi Este, es como si los presocráticos fueran los primeros naturalistas, los Algo primeros así, ¿no? ateos a Sí, veces. totalmente. Es como, efectivamente, como si fueran los primeros naturalistas, ateos, etcétera. En realidad es todo lo contrario, ¿no? Es decir, son los primeros que indagan racionalmente para buscar un primer principio, pero que consideran divino y expresamente, ¿no? Este, entonces, y el propio Aristóteles, ahora no me va a venir a la mente la referencia concreta, pero dice en algún momento de la metafísica,
dice algo así como, bueno, todo el mundo entiende por Dios un cierto tipo de causa. Lo dice así como al pasar, como diciendo, bueno, esto es lo que todo el mundo entiende por Dios. Siempre me llamó la atención porque es casi literalmente lo que dice Santo Verbatim, Tomás sí. en las vías, ¿no? Bueno, esto es lo que todo el mundo entiende por Dios. Entonces, una primera cuestión sería aclarar que en el contexto en el que escribe Santo Tomás no necesita hacer ninguna aclaración adicional porque la noción común prefilosófica que hay de Dios es la de un ser que es primera causa de todo. Y todas las vías concluyen, bajo distintos aspectos, en que hay una primera causa de todo. Según de qué partan, pues será causa primera del movimiento o de la actualidad de todas las cosas, causa primera de las causas eficientes, causa primera de la necesidad y la contingencia, causa primera de la bondad, la entidad, la verdad de todas las cosas, causa primera de la ordenación al fin, etcétera, etcétera. Pero en ese contexto, ya repito, no hacía falta decir nada más, porque ya está, ya se sabe que eso es Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que eso no es lo único que hay que decir sobre este tema, ¿no? Lo más importante es mostrar que si uno sigue leyendo la Suma Teológica, a partir de la cuestión 3 y hasta la cuestión 26, Santo Tomás se ocupa de Hay que girar deducir, la página. efectivamente, de deducir todos los atributos que hacen que esa primera causa sea inequívocamente algo que tenemos que llamar Dios, vamos a decir así, ¿no? Es decir, que tiene todos los atributos que cualquier concepto que tengamos de Dios, bueno, no cualquier concepto, pero que el concepto que habitualmente, incluso en la cultura contemporánea actual, tenemos de Dios, tiene que reunir al menos algunas de esas condiciones o tener algunas de esas características o algunos de esos atributos. Entonces, es cuestión efectivamente de seguir leyendo y ver que en la cuestión 3, Santo Tomás demuestra la simplicidad de Dios, cosa que hoy muchos cuestionan, pero bueno, es un atributo del teísmo clásico. Ver que más adelante, a partir de de las cuestiones siguientes, bueno, prueba la omniperfección, la bondad, la infinitud, la omnipresencia o la ubicuidad, incluso la unicidad, y luego también el conocimiento, es decir, que Dios es omnisciente, la omnisciencia de Dios, la voluntad de Dios, la providencia, la omnipotencia, todo eso está desarrollado en las cuestiones siguientes, entre la 3 y la 26. Y no es un desarrollo, vamos a decir así, como una especie de añadido postizo, sino que la demostración de esos atributos se hace a partir del término de las 5 vías. Es decir, si la primera vía llega a un acto puro, la segunda vía llega a una causa encausada, la tercera vía llega a un ser necesario por sí, la cuarta vía llega a uno que es ser por esencia y bondad por esencia, la quinta llega a una inteligencia ordenadora. A partir de esos puntos de llegada de las vías es que se desarrollan todos los otros atributos. Y yo tengo una asignatura entera en la Facultad de Filosofía dedicada a explicar esto, entonces ahora no lo puedo resumir rápidamente, pero es muy evidente cómo de esas definiciones de Dios como acto puro, como causa encausada y de todo lo demás, se siguen todos estos otros atributos que acabo de mencionar, casi inmediatamente. Es decir, que incluso la cuestión 3, de la cuestión 3 a la 26, es una explicitación, Exacto, sí. punto por punto, de algo que ya está básicamente contenido in nuce, diríamos, ¿no? O virtualmente, en las famosas 5 vías. No es un añadido artificial, es, bueno, ahora te voy a explicar cómo esto es evidente que estamos hablando de Dios, ¿no? Y ahí desarrolla todo, ¿no? Ahí me parece que lo que hay que decir es, bueno, por un lado, el contexto histórico, social, cultural, intelectual de Santo Tomás, y por otro, bueno, hombre, sigue leyendo, no te quedes ahí al término del artículo 3 de la cuestión 2 de la primera parte de la suma, sino sigue leyendo y vas a ver cómo Santo Tomás no está dando ningún paso en falso aquí, ¿no? Sí, totalmente. Además, o sea, es que yo creo que si uno entiende lo que es el acto y la potencia en la filosofía aristotélica, entiende qué es el acto puro, hay muchos de los atributos que es que inmediatamente se sigue, que el acto puro tiene que ser inmutable porque no es susceptible de cambio. Como no es susceptible de cambio, tiene que ser atemporal. Como es atemporal, tiene que ser eterno. Tiene que ser incorpóreo, inmaterial, ¿no? Entonces, hay como toda una serie de atributos que van saliendo muy fácilmente. Quizás es más complejo, entre comillas, sacar los atributos personales, ¿no? Que se suele decir, pero tampoco tanto, me parece, sobre todo si uno si uno entiende que el acto puro es el ser puro, ¿no? El puro ese, ¿no? ¿No? Lo que acabas de decir es muy exacto, es decir, que la mayor parte, yo no he hecho, vamos a decir así, una estadística, pero la mayor parte de los atributos
se deducen del término de la primera vía, es decir, de que Dios es acto puro. Lo que pasa es que eso luego está complementado en la cuestión 3, cuando trata sobre la simplicidad, que efectivamente va descartando Dios no puede ser corpóreo porque es puro acto, no puede ser compuesto de materia y forma, no puede ser compuesto de sustancia accidente, de sujeto y naturaleza, de esencia y ser, y ahí cuando llega a la demostración de que Dios no puede ser compuesto de esencia y ser, sino que tiene que ser por esencia, ahí ya prácticamente está todo. Es decir, hay que llegar hasta ese artículo de la cuestión 3, que no me acuerdo cuál es, pero el artículo de la cuestión 3 en el que Santo Tomás prueba que en Dios no hay composición de ser y esencia. A partir de ahí ya está todo prácticamente dicho, porque de ahí se sigue todo lo demás. Entonces, sí, si uno entiende correctamente los conceptos de acto y potencia, si uno entiende correctamente la doctrina de la participación, la cuarta vía, por ejemplo, y eso parece hasta trivial desarrollar luego los atributos, ¿no? Porque está todo contenido allí. Lo que pasa es que es lógico que quien no tiene ese conocimiento lea las vías y diga, bueno, pero aquí no me han probado nada, ¿no? Pero bueno, eso lo único que quiere decir es que hay que estudiar más antes de leer las vías, no que no se siga lo que se sigue, ¿no? Que no se siga que esos atributos pertenecen al acto primero, al acto puro, etcétera, etcétera. Quizás también a veces, o sea, por hacer un poco de autocrítica en el movimiento quizás tomista y tal, a veces a lo largo de los siglos quizás da la impresión de que en las obras más académicas sí que donde los autores tienen el tiempo, las páginas y tal de desarrollar todas estas cosas, como que se dan el trabajo de hacerlo, pero quizás luego al transmitir al gran público muchas veces quizás se ha dado como la impresión de que lo único que basta es las 5 vías tal como está con el texto en el artículo 3 de la cuestión 2 de la primera parte, ¿no? Y quizás eso también ha llevado un poco como a esa idea de que, pues si está todo ahí, yo esa conclusión no veo que me lleve realmente a Dios, ¿no? Pero no, está ahí si uno tiene el background, vamos a decir así, para entender que está ahí. Si no, no lo va a entender. Aquí hay que decir una cosa que me parece que es muy importante, y es que efectivamente, como tú has dicho, la formulación de las 5 vías que está en la Suma Teológica no necesariamente es la mejor o más elaborada de las formulaciones de las pruebas de la existencia de Dios o de las demostraciones de la existencia de Dios en Santo Tomás. Yo estuve pensando hoy una cosa que tendríamos que hacer, me parece, y a ver si tú me puedes ayudar, porque me resultaría a mí muy iluminador tener un dato más o menos acertado de esto. No creo que se pueda dar, pero se puede hacer una aproximación. Si uno calcula la cantidad de cuestiones y artículos que tiene la Suma Teológica, si uno calcula el tiempo que tiene que haber dedicado Santo Tomás entre que comenzó a escribir la Suma y que falleció sin concluirla, ¿no? Y si uno calcula la cantidad de otras obras que estaba escribiendo en ese mismo momento, y si uno calcula el tiempo que él dedicaba durante el día a la oración, a la predicación, a enseñar, a una serie de cosas, etcétera, etcétera. A dormir. A dormir, probablemente dormía muy poco, pero bueno, si uno calcula todo eso, yo estimo, así a ojo, haciendo un cálculo a ojo, yo creo que redactar el texto de las 5 vías no le debe haber llevado más de 10 minutos. Pero bueno, es una estimación completamente arbitraria por mi parte porque no he hecho ese cálculo, pero si hiciéramos ese cálculo, mi impresión es que lo más probable es que llegáramos a la conclusión de que a ese texto no le dedicó más que unos minutos, porque si no es imposible que haya hecho lo que hizo. O sea, si él hubiera dedicado a las 5 vías el tiempo que dedicamos nosotros, que llevamos 1 hora y pico hablando del tema y ni siquiera hemos pasado de los prolegómenos, es que él tiene que haber estado, obviamente, a ver, que esos argumentos los tenía súper pensados muchísimo tiempo antes, porque aparecen en la Suma contra Gentiles, aparece el argumento del de ente essentia, que tiene elementos de algunas de las vías, y aparecen otros lugares de la obra de Santo Tomás, donde hay otras versiones, sobre todo de la cuarta vía, que es la que tiene como 20 y pico, 28, 30 versiones. Evidentemente, él el tema lo tenía súper pensado, pero yo creo que el tiempo dedicado a la redacción de esas 5 vías tiene que haber sido muy poquito. Es decir, como si ahora tú me preguntas y yo, sobre lo que me viene a la mente, o sea, al hilo de lo que me va viniendo a la mente, voy diciendo, bueno, una primera vía sería la del movimiento, otra sería esta. Tiene que haber sido así. Es decir, porque además Santo Tomás dictaba, ¿no? Tiene que haber sido una cosa que en el momento plasmó o desarrolló pues, unas ideas que tenía en la cabeza
ya muy consolidadas, muy elaboradas, muy pensadas, pero que en la redacción concreta en que aparecen en la Suma Teológica es como quien contesta o quien responde una pregunta al hilo de lo que le van diciendo, ¿no? Es decir, se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Es decir, que probablemente haya una desproporción tan grande entre el tiempo que le dedicó Santo Tomás a escribir esas 5 vías y las toneladas de papel y libros y cosas que se han escrito sobre este texto, que es muy probable que sea el texto más desproporcionadamente comentado de la historia de la filosofía. Es una impresión que tengo. Habría que hacer el cálculo y estimar, pero humanamente es imposible que le haya dedicado más de unos minutos a eso. Totalmente, es que no creo tampoco, o sea, no creo ni que se parara a pensar, voy a escribir un texto que en el futuro lo van a comentar muchísimo, entonces voy a poner ahí, entonces voy a poner toda mi atención en expresarlo de manera más perfecta, no sé, o sea, a mí a veces como me da la sensación, y esto no es solamente en contra de los detractores de Tomás, sino también muchas veces muchos tomistas que quizás hemos tomado como el texto de las vías como si fuera algo, o sea, como si fuera un texto inerrante e infalible en el que Tomás no lo podría haber hecho mejor, ¿no? De ninguna manera. Entonces, no, es que de eso hecho lo como ha que... hecho. De Claro. hecho, lo ha hecho mejor. A ver, a mi juicio, perdona que te interrumpí, pero la Sí, no, formulación, por tranquilo. ejemplo, de la cuarta vía, la formulación de la cuarta vía, que genera muchísimos problemas de interpretación, tal como está formulada en la Suma Teológica, y si uno va a lugares paralelos, se disuelven rápidamente todos los problemas. Yo creo que es un poco, puede ser, es una hipótesis que tengo, simplemente un poco producto de la prisa o de, bueno, pues dar por hecho muchas cosas, el hecho de que esté tan desordenado el razonamiento en la Suma Teológica, porque empieza, bueno, hay más y menos, tiene que haber un máximo, pero ese máximo tiene que ser causa de los otros, porque tal, no sé Y qué. fuera, vamos, pasamos a la siguiente cuestión, venga. Digamos al otro, ¿no? Efectivamente, cuando si tú ves en la formulación que hay en el comentario al Evangelio, en el prólogo al comentario del Evangelio según San Juan, ¿no? Es decir, que basada en que empieza directamente con la participación y todo. Entonces, bueno, sí, claro, lo que está, los grados son signo de que hay participación del ser, y si el ser está participado, tiene que haber un ser por esencia. Entonces está mucho más fino ahí desarrollado el tema, mucho más preciso, ¿no? Que en la Suma Teológica. Entonces, a mí me da la impresión de que, sin desmerecer las formulaciones porque hay que Claro. hay que ser un genio para en pocos minutos escribir eso. O sea, hay que realmente ser un genio. Pero tiene que haber sido en unos minutos y es muy probable que no le haya dedicado mucho tiempo y eso hace que sea también normal que uno encuentre, y además en un manual para principiantes como en la Suma Teológica, hace que sea lógico que haya otros lugares de la obra de Santo Tomás donde esos argumentos están desarrollados de manera muchísimo más detallada. Es decir, la primera vía en la Suma contra Gentiles ocupa muchísimo más y desarrolla cada premisa y la justifica de distintas maneras, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda vía es quizá la que menos formulaciones tiene y que son muy idénticas, muy parecidas unas a las otras. La tercera vía, por ejemplo, que se mete en tanto problema con si en algún momento, si todo fuera generable y corruptible, si todo fuera posible de ser o ser, en algún momento nada fue, y todas esas cosas que parecen como pasos en falso. Claro, en otras formulaciones, en la Suma contra Gentiles, no da esos problemas porque hace una formulación alternativa que evita meterse en esos líos. La cuarta vía, ya lo he dicho, ¿no? Es decir, hay numerosas formulaciones en De Potencia, en el comentario del Evangelio de San Juan y en otros textos donde es mucho más nítido el tema, ¿no? Y por ejemplo, la quinta vía, también en De Veritate, aparece para demostrar la providencia, ¿no? Para demostrar la existencia de Dios, muy detalladamente desarrollado el argumento, ¿no? Entonces, claro, el problema es quizá haber sacado del foco ese pequeño articulito de la Suma Teológica, que ya digo, es brillante, es genial, y sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo que le tiene que haber llevado a escribirlo, y sin embargo ha dado tanto que hablar. Aún así, yo creo que interpretadas las 5 vías de la Suma, interpretadas con el contexto metafísico correcto, sí que son válidas y prueban lo que quieren probar. Pero bueno, eso ya es meterse en otro asunto, ¿no? Sí, yo incluso leí en un comentario que, claro, Tomás, al estar escribiendo, primero está escribiendo un resumen, ¿no? O sea, porque es la suma, ¿no? Es un resumen de teología. Pero al estar escribiendo un manual para principiantes en teología, la idea que él tiene en la mente es que ese manual lo van a estar utilizando los estudiantes
con el apoyo de un profesor que ya se va a conocer de alguna manera todos los presupuestos que hay debajo y que podrá explicar y explicitar todo lo que está supuesto en los distintos artículos, ¿no? Entonces, ahí me sorprende porque es como si Hegel, por ejemplo, hubiera escrito un opúsculo de 20 páginas resumiendo su fenomenología al espíritu para repartir a los principiantes de filosofía con la idea de que los expertos en su pensamiento se lo explicaran a partir de eso y tal, y nosotros tomáramos eso como si fuera lo único que haya escrito Hegel y algo que se tiene que interpretar sin acudir a ningún otro texto en absoluto, ¿no? Me da la sensación de que no lo haríamos con ningún otro autor, pero que con Tomás de Aquino, como está hablando de la existencia de Dios y tal, sí que nos lo permitimos, ¿no? Entonces, no sé, quizá podemos sacar como el último error general es pretender leer solamente la suma y ya con eso ir tirando, ¿no? Que quizás uno tiene Totalmente. que leer lo que está alrededor y quizás buscar algún buen intérprete que te pueda explicar lo que está Santo Tomás dando por supuesto, ¿no? Entonces, no sé si Exacto. quieres quizás, esto no te lo había preguntado para Sí, que te lo no, prepararas, pero si tienes en mente algún libro o algunos libros que estén muy bien sobre las 5 vías o sobre alguna de las vías y tal, y quieras decirlo, luego yo puedo, cuando esto lo cuelgue en YouTube, lo puedo poner en comentarios y tal. lo primero que recomendaría es leer el manual de Ángel Luis González, ¿no? De Teología Natural. Como introducción al tema de las vías, dedica muy pocas páginas, ¿eh? No es un texto muy denso, pero para hacer un manual y para hacer una primera aproximación dice prácticamente todo lo que hay que decir. Todas estas aclaraciones que hemos hecho hoy están allí, ¿no? Y muchas más, ¿no? Están incluso abordadas algunas objeciones a las, objeciones, a las vías, etcétera, etcétera. Entonces eso sería como lo primero, lo básico, sería para mí leer ese texto de Ángel Luis González. Luego, más cosas, bueno, sí, Fesser también tiene, ¿no? Tiene un tratamiento de las vías, lo que pasa es que eso yo no sé si está traducido. No está Ese, traducido, pero bueno, si a alguien no le importa leer inglés, se lee muy bien, es el Aquinas. Y además ese por está eso bien digo, porque no ahí, solamente, exacto, no solamente habla de las vías, sino que antes de hablar de las vías te ha estado explicando toda la metafísica de Tomás, toda su filosofía de la naturaleza, etcétera, etcétera, de manera que cuando llega el momento de explicar las vías, sí, ya tienes ese bagaje. Entonces ese libro está bien. Luego otro que sí, a mí me gustó, lo que pasa es que no es una explicación de las 5 vías, pero es la explicación del argumento del deente, que al menos en mi opinión es un argumento que casi muchas de las vías se pueden traducir al argumento del deente o se pueden relacionar con el del deente. Es el libro de Gavin Kerr de Aquinas' Way to God, que está muy bien también. Tampoco está traducido. Pero, y luego me acuerdo que tú me recomendaste el de Ángel Luis, el de Ser y Participación. bueno, ese para mí es básicamente lo mejor que se ha escrito sobre, no solamente sobre la cuarta vía, es un libro dedicado íntegramente a la cuarta vía, ¿no? Ser y Participación, también publicado por EUNSA, y también de Ángel Luis González. No solamente es, creo yo, a día de hoy el mejor tratamiento que hay sobre la cuarta vía, sino que además es en español el mejor libro que hay para entender varios temas de la metafísica de Santo Tomás que son muy fundamentales. Fundamentalmente el tema del ser como acto, ¿no? O del acto de ser, ¿no? Que significa que Santo Tomás entiende el ser como un acto y qué significa la composición de esencia y ser en los entes finitos, que es de donde parte la cuarta vía fundamentalmente, y qué significa, cómo interpreta Santo Tomás la doctrina platónica de la participación, porque eso también es fundamental, no solo para entender la cuarta vía, sino para entender, yo creo, incluso el trasfondo metafísico de las otras vías, que sin esto es difícil entenderlo también. Entonces, ese libro conozco mucha gente, no, a mí no me pasó sencillamente porque ya me habían explicado el tema antes de que yo leyera el libro, incluso antes de que yo conociera a Ángel Luis, ¿no? Que fue mi director de tesis y un maestro realmente. A mucha gente que conozco le pasó que leyó ese libro y le cambió por completo. O sea, esto es difícil, ¿no? Cuando dice, bueno, este libro me cambió la vida, y qué sé yo. Bueno, pero este es uno de esos libros en los que la gente que lo lee sale distinto de cómo entró, ¿no? Es decir, empiezas a leer el libro y piensas unas cosas, terminas de leer el libro y se te ha abierto un mundo, un panorama completamente diferente, ¿no? Yo modestamente he intentado hacer una explicación del contenido de ese libro en un vídeo que tengo en mi canal sobre la cuarta vía, que resume ese asunto en 1 hora y media más o menos. Lo que pasa es que es mucho mejor ir a leer el libro, ¿no? Que escucharme a mí, que ya
estarán todos bastante cansados. Agustín, no sé si quieres que entremos en los errores particulares o prefieres que lo dejemos para otro día. Esto no estaba previsto así, pero yo creo que nos puede quedar muy bien hacerlo en dos partes, ¿no? En dos Entonces, partes, perfecto.